salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? De vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Estamos llegando al final de nuestro 13º aniversario. Y lo que queda de camino, sabemos que con tremendas cosas Dios nos sorprenderá. Creemos que los meses siguientes Dios hará maravillas en medio nuestro. Queremos dar gracias a Dios. Queremos dar gracias a nuestra cobertura. Queremos dar gracias al liderazgo. Y en lo personal, quiero darle gracias a mi familia que nos ha apoyado y ha estado con nosotros todo este tiempo. Dios ha sido grandemente fiel, fiel con la Iglesia Centro Cristiano Colón. Y hemos visto las tremendas cosas por las cuales Dios nos ha sorprendido. Por eso, en esta mañana de bendición, quiero que usted se deleite y pon mucho cuidado a la palabra que Dios quiere hablarnos en este día maravilloso a través de nuestro pastor presidente de la federación, el pastor Omar Uribe Tuirán. Entonces, dispón tu corazón, dispón tu libreta para que puedas apuntar lo que Dios quiere hablar para ti en esta mañana. Grandes bendiciones, iglesia. ¡Bendiciones! Antes de hablar tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para tu amor se entregó.
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu Y ahora disfrutemos de la palabra. Saludo cordial, hermosa familia del Centro Cristiano Colón. De verdad que me siento honrado de poder compartir con ustedes en este 13º aniversario, sabiendo que el Dios Todopoderoso nos va a sorprender con grandes cosas. Saludo para el pastor Wilmar, para la pastora Francis, para toda su familia y para todos los hermanos en la congregación, en la iglesia. Quiero compartir con ustedes la palabra. Quiero compartir esa palabra de Dios para marcar, colocar ese punto del Señor en este aniversario de Colón. Sabiendo que Dios tiene grandes cosas para la iglesia y que hoy Dios quiere hablarle a la iglesia. Y a todos aquellos que de una manera o de otra se conectan a través del Centro Cristiano Colón para escuchar la palabra de Dios. Quiero aprovechar el tiempo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Quiero compartir con ustedes esta palabra en esta mañana. Amado y bendito Padre Celestial, te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que la palabra que va a ser predicada en este momento llegue al corazón, a la mente, al espíritu, al alma de cada uno de los oyentes en esta hora, Señor.
y tu palabra cumpla el propósito para la cual fue enviada. Señor, yo creo en esta mañana que tu palabra nos da vida y vida en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero tomar esta palabra que habla de un personaje muy importante en la Biblia llamado Elías. Elías fue una figura solitaria. Elías fue de ese tipo de profetas o predicadores que se empeñó con un gran esfuerzo, una gran voluntad en tratar que la palabra de Dios tocara el corazón de cada uno de los habitantes de Israel. Y ese fue su trabajo mientras estuvo en la tierra. Ahora, la palabra nos deja entrever que había una gran crisis, una gran dificultad en aquel tiempo. El gobernante de aquella época era Acab. Acab era hijo de Onri, un general del ejército de Israel, que había llegado al poder. Un hombre malo, un hombre perverso. Se casó con Jezabel, una princesa sidonia, que también era malvada, tal para cual. Al hacer alianza con los sidonios, Israel terminó cayendo en las mismas costumbres paganas, en la misma idolatría, en la misma perversión. Israel terminó adorando a Baal. Israel cayó en la idolatría cananea, al igual que su gobernante. La nación israelita cayó en las mismas prácticas religiosas, en las mismas prácticas espirituales, aborrecidas por Dios. Había una serie de prácticas horribles de los cananeos. Israel cayó en esto. Pero en medio de esa crisis Dios levantó un profeta. Levantó al profeta Elías para que le hablara al pueblo. Y Elías viene y se presenta delante de Acab. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y a partir de ese momento los cielos se cerraron. Durante 3 años no hubo lluvia en Israel. De esta manera el profeta le estaba enseñando al gobernante, al rey de Israel, que había alguien más poderoso que él. El Dios Todopoderoso está por encima de cualquier gobierno, de cualquier reino y de cualquier gobernante, por poderoso que se crea, Dios está por encima, porque no hay nadie como Dios. Él quita reyes y pone reyes. Entonces los cielos se cerraron durante 3 años. Ahora, ¿cuáles eran los problemas de Israel? Idolatría, inmoralidad, violencia. Y a través del hecho de que los cielos se cerraron, entonces vino la escasez de alimentos, vino el hambre, vino la ruina económica, vino la miseria, había persecución a los que eran fieles a Jehová, había muerte en Israel. En otras palabras, la nación israelita perecía a causa de la maldad que había en ella. Por eso vino aquella sequía de 3 años, donde la tierra ahora estaba seca, muerta y sin vida. La pregunta que hago en este momento es: ¿cómo afrontaron la crisis? ¿Cómo afrontó la crisis Elías? ¿Cómo afrontó la crisis el rey Acab? ¿Cómo afrontaron la crisis de aquellos días y de aquel tiempo? Si nosotros miramos en lo que acabamos de leer, dice la palabra que Elías dijo acá: sube, come y bebe. Y dice la escritura que acá subió a comer y a beber. ¿Cómo afrontaron la crisis? En primer lugar, el gobernante, el rey, afrontó la crisis en lo natural. El rey subió a comer y a beber. Una respuesta natural, una respuesta humana, una respuesta carnal. ¿Sabe que muchos afrontan las crisis sin temor de Dios? Sin sabiduría, con queja, con enojo, con maldad. Otros sencillamente limitados por su necesidad, sencillamente manejan el concepto de que mientras tenga techo y cama nada importa, y responden solo a sus necesidades. Lo demás
no importa. Y usted sabe que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, usted ya se habrá enterado, ya lo habrá visto por las noticias, por la información, hay muchos afrontando la crisis en lo natural. Hay muchos que en tiempos como estos solamente piensan en sus necesidades y no en lo que Dios está hablando y no en lo que Dios está diciendo. El punto llega a tal grado que hay personas con necesidad que venden sus principios para satisfacerlas. Hay personas como Esaú que venden su primogenitura o su bendición por un guisado de lentejas. Y todavía al día de hoy lo siguen haciendo. Pero es interesante ver al Señor Jesucristo cuando el enemigo, allí en el capítulo 4 de Lucas, lo tienta. Jesús tiene hambre y el enemigo viene y lo tienta y le dice: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús responde y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe que este es tiempo para vivir de la palabra de Dios? Este es tiempo para vivir por fe, creyendo en la palabra de Dios. Pero hombres como acá, personas como acá, afrontan las crisis en lo natural, pensando solamente en llenar sus necesidades. Pero personas como Elías afrontan las crisis en lo sobrenatural. Mientras acá subía a comer y a beber, dice la Escritura que el siervo de Dios, Elías, subió a la cumbre del monte Carmelo. Allí subió en búsqueda de una respuesta espiritual. Subió en búsqueda de Dios. Porque Elías entiende que más allá de la necesidad humana hay cosas de mayor trascendencia, como lo espiritual, como lo eterno. Entonces dice la palabra que Elías subió al monte Carmelo y colocó su cabeza entre las rodillas y oró a Dios. Mientras había un hombre que en medio de la crisis actúa de una manera humana, natural, carnal, hay otro que en medio de la crisis sube al monte a buscar a Dios. Y no solamente el hecho personal, sino que de igual manera Elías entiende su papel de profeta, de intercesor. Elías entiende que él es un ungido del Señor. Elías entiende que la mano del Señor está sobre él. Y de esa manera el Señor lo introduce en lo sobrenatural. Mientras los demás están en lo natural. Mientras los demás perecían en la crisis. Mientras los demás caían, Elías se sostenía en lo sobrenatural. ¿Sabe que durante esos 3 años el Señor lo sostuvo? Primero permitiendo, dice la palabra ahí en el capítulo 17, que por la mañana y por la tarde vinieran los cuervos y trajeran pan y trajeran carne. Y Elías recibía el pan y la carne y comía de ellos. Y bebía del arroyo que el Señor le había abierto. ¿Sabe que en tiempos de crisis, aquellos que actúan de manera espiritual, aquellos que actúan en la búsqueda de Dios, van a ser bendecidos por el Señor de una manera sobrenatural? No les faltará el alimento ni por la mañana ni por la tarde. No les faltará el vestido, no les faltará el cuidado de Dios. El Señor estará atento en todo tiempo para socorrerles, para bendecirles, para ayudarles. Porque ese es el Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. El Dios que nos sustenta, el Dios que nos cuida. ¿Sabe por qué? Porque Elías entendió el tiempo de Dios. Elías respondía a las expectativas de Dios para ese tiempo. Elías entendió que era un tiempo donde había que buscar el rostro de Dios. No de enredarse en los desórdenes de la vida. Los tiempos de crisis son tiempos de responder en lo sobrenatural y no en lo natural. Son tiempos para buscar a Dios. Los tiempos de crisis son tiempos donde usted y yo debemos caminar delante de Dios, agradándole en todo.
Esta era la situación que veíamos en Israel. Y quizás es la situación que vemos el día de hoy. Muchas personas respondiendo de una manera carnal, humana. Pero gracias a Dios por aquellos que responden de una manera espiritual. Buscando siempre lo eterno. Buscando siempre lo de Dios. Buscando siempre lo del Señor. Ahora, ¿sabe lo que necesitaba Israel? Lo primero es la actitud del rey y del profeta. Pero en segundo lugar, ¿sabe lo que necesitaba Israel? Israel necesitaba un despertar. Israel necesitaba un avivamiento. ¿Sabe que no había nada que los pudiera ayudar? Y cuando no hay nada que nos pueda ayudar, sencillamente necesitamos un movimiento que venga del cielo. Necesitamos algo que venga y nos sacuda, nos despierte, nos levante, nos revolucione. Necesitamos del socorro del cielo. Necesitamos del socorro de Dios. Y sabe que los avivamientos se dan en tiempos de profunda crisis. Cuando el pecado, cuando la apatía, el cansancio, la indiferencia han tomado el lugar del Espíritu en la iglesia. Los avivamientos se dan en tiempos de grandes decisiones, de grandes determinaciones. El avivamiento es para la iglesia. Ella es la que necesita ser avivada. Sabe que en este tiempo, mi amado hermano, sabe que en este tiempo la iglesia ha caído en ese letargo, en esa apatía. La crisis, la situación que vive el mundo, sencillamente es más un propósito que un daño para la iglesia. El avivamiento es la visitación del Espíritu Santo a los suyos, para llenarlos de la vida que han perdido y así transformar el ambiente que los rodea. Israel necesitaba un avivamiento. Israel necesitaba avivar el fuego, la llama que de pronto se había apagado. Israel necesitaba ser renovado, volver al origen, cuando conoció a Dios, cuando era amigo de Dios, cuando amaba a Dios. Israel necesitaba ser restaurado, recuperar, reparar todo lo que se había dañado en su relación con Dios. Israel prácticamente necesitaba volver a ser construida, volver a ser levantada. Israel necesitaba ser refrigerada, que vinieran tiempos de refrigerio de parte de Dios para ella. Israel necesitaba ser despertada. Así como el hijo pródigo fue despertado cuando cayó a lo más bajo, a lo más profundo. Hoy como nunca antes se necesita un avivamiento. Algo que restaure, que levante, que despierte y que vuelva al origen de la relación con Dios. Y luego, como tercero, vemos a Elías allí en el versículo 43, que le dice a su criado: sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no veo nada. Y volvió y le dijo: vuelve 7 veces más. Y a la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y entonces Elías le dice: ve y dile a Acab que prepare su carro y descienda para que la lluvia no lo ataje, no lo alcance. Y estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes, viento, y hubo una gran lluvia. Y entonces, subiendo acá, vino a Jezreel. Elías ya sabía que de las pequeñas cosas Dios hace cosas extraordinarias. De una pequeña nube produjo un aguacero único, una lluvia torrencial. Pero
esto lo provocó por la actitud de Elías. Mire que el que sube al monte a orar con el rostro allí, en las rodillas contra el piso, el que sube allí a orar es Elías. No vemos una multitud, no vemos montones de gente, sencillamente vemos a Elías orando en la cumbre del monte, clamando a Dios, creyéndole a Dios, buscando el rostro de Dios. ¿Sabe que ese día Elías marcó la diferencia por toda una nación? Y Dios le respondió a Elías. ¿Sabe que mientras hay una parte de la iglesia enredada en los asuntos del mundo, queriendo resolver las cosas como el mundo lo hace, nosotros debemos correr a la cima del monte, debemos doblar nuestras rodillas y debemos colocar nuestro rostro en tierra y clamar a Dios por un avivamiento? Escúcheme, en este tiempo tú y yo podemos provocar ese avivamiento. Empezando en nuestras casas, empezando en nuestros hogares. Es la oportunidad para hacerlo. Mientras oramos, mientras leemos la palabra en voz alta, mientras la memorizamos, mientras predicamos, entonces vamos a producir una lluvia torrencial sobre nuestra vida, sobre nuestra casa y sobre toda la nación. Un avivamiento extraordinario. Para ir finalizando, quiero leer este texto hermoso, Cantares capítulo 2, versículo 10 al 13, que dice, y quiero leerlo de una manera profética. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cieno dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Es la voz del Señor para la iglesia, hablando de un nuevo tiempo, hablando de cómo pasa todo aquello que significa desastre, pero de igual manera cómo amanece un tiempo como la primavera, cuando las tórtolas cantan, cuando se oye su canción en los árboles, en la tierra, anunciando un nuevo tiempo. Pero sencillamente el llamado es a la iglesia: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Yo quiero decirles para terminar, este es el tiempo de la iglesia. Así como aquel tiempo fue el tiempo de Elías, ahora es el tiempo de la iglesia. El tiempo en que Elías se postró y produjo un avivamiento, pasó. Ahora es el tiempo de la iglesia postrada en sus altares familiares, produciendo un avivamiento para la nación. Ahí donde está, le invito para que incline su rostro. ¿Sabe que hay tantos males en nuestra nación como lo había en Israel? Y frente a esos males, la iglesia no ha avanzado como debería hacerlo en su tiempo. Por eso es el tiempo de un avivamiento. Por eso la iglesia está en sus casas, porque el Señor ha permitido que estemos aquí para producir ese avivamiento. Amado y bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta hora y bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tú me das de predicar la palabra, de dar la palabra en esta hora, Señor. Que cada persona que la está recibiendo ahora mismo sea tocado por esta palabra, Señor. Ahora mismo tu Espíritu Santo lo abrace, lo rodee, lo llene de tu presencia, Señor, y produzca en ella ese cambio, esa renovación, esa restauración
ese despertar, bendito Dios. Señor, yo declaro en el nombre tuyo, Señor, por tu gracia, por tu bondad, que este es un tiempo, bendito Dios, donde tú nos visitas, Señor Todopoderoso, donde tú vienes para cambiarlo todo y darle a la iglesia, a la nación, un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, bendito Dios, donde las nubes oscuras se disipan y donde la luz tuya, la gloria tuya, amanece, bendito Dios, y se refleja y se derrama sobre tu pueblo, bendito Dios, y sobre la nación, en el nombre de Jesús. Declaro que vienen profundos cambios de base, de raíz, desde lo más profundo, para producir un avivamiento glorioso y poderoso en nuestra nación. Señor amado, gracias te doy, te bendigo, Dios Todopoderoso. Te exalto, Rey de la Gloria. Bendice cada vida que está allí, Señor. Sana al enfermo, bendito Dios. Responde al necesitado, Dios de la Gloria. Obra milagros en esta hora, bendito Dios. Levanta al caído, restáuralo. Si alguien que está allí estaba caminando mal delante de ti, Señor, ahora levántalo, ahora restáuralo, ahora renuévalo, bendito Dios, y levántalo una vez más en gloria y en bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Señor amado, muchas gracias te doy y te bendigo. Señor, gracias. Amén y amén. El Señor los bendiga. Ha sido una honra estar con ustedes, traer la palabra, y con la ayuda del Señor nos veremos pronto, quizás cara a cara. Un abrazo grande para todos. El Señor los bendiga. Espíritu Santo, oye nuestra oración. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene. Tu amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene. Tu amor sin condición. Tu amor y tu gracia.
podemos sentir como tu amor nos abraza y nos arropa. Y aunque somos pecadores, allí estás amándonos, Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Y no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.